No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Amén. Oramos. Señor Dios Todopoderoso, Dios nuestro y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos aquí, oh Rey, en esta tarde reunidos una vez más para estudiar tu hermosa palabra. Esta palabra que nos edifica, nos alimenta. Este es el alimento que como ovejas tuyas recibimos del pastor nuestro, Jesús. En este sermón del monte habla de estos pasajes. Estamos aquí, Señor, y que podamos ser instruidos y podamos caminar de la manera que debiera ser, como creyentes, como tus hijos, a medida que avanzamos en este caminar cristiano. Gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas aquí presentes, Señor. Pido que tu Espíritu Santo nos equipe, Señor, nos dé la capacidad para poder entender, poder vivir esta palabra. Específicamente te pido, Señor, que me des la capacidad en mi debilidad para poder manifestar esta hermosa y santa palabra. Palabras que salen de mi boca y los pensamientos de mi corazón sean siempre agradables a ti. Señor mío y Dios mío. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Pueden tomar su asiento, mis hermanos. Hemos venido avanzando. Esta es otra fase que el Señor Jesucristo nos manifiesta en este maravilloso sermón del monte. Hemos visto cómo el Señor nos ha manifestado o nos ha hablado acerca de lo que es esas muestras de piedad de nosotros como cristianos, en el dar, en el orar, en el ayunar. Ahora Él nos quiere hacer manifiesto a nosotros cómo debe ser esa actitud nuestra respecto a Dios, cómo debe estar nuestro corazón dirigido hacia Él. Y cuando pensamos en esto, tenemos que darnos cuenta que vivimos en una sociedad en que estamos atrapados nosotros por un tipo de campañas publicitarias a nuestro alrededor, que nos llama a lo material, nos llama siempre a eso que cada vez nos absorbe, nos atrae. Vivimos en un sistema en el cual este objetivo principal no es transmitir de estas campañas publicitarias, no es transmitir tanto una información útil de aquello que nosotros necesitamos, sino que el propósito de ellos mayormente es tratar de influir en cada uno de nosotros para adquirir aquellas cosas que no necesitamos. Y eso se trata mayormente la publicidad, crear en nosotros un estímulo, un deseo que antes no existía. Y de hecho adquirimos cosas que a la misma vez después se ven por ahí guardadas que no tienen ningún uso. De eso es lo que estamos viviendo en esta sociedad materialista, donde el comercio y la misma sociedad creen que nosotros somos salvos, tal vez por las cosas que adquirimos, por aquellas cosas que acumulamos, por aquellas cosas que atesoramos. Y lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que esa no es realmente la meta en nuestra vida, de ninguna manera. Después de Jesús hacer manifiesto cómo estas obras de piedad deben ser hechas
para los cristianos, para los hijos, y recordamos que todo esto está en el contexto del reino de los cielos, y principalmente que nuestra justicia debe exceder la justicia de los fariseos y los escribas, es que Jesús trae a cabo todos estos temas tan importantes. Y aquí, en este punto que vamos a ver, Jesús presenta tres metáforas. Nos presenta en cada una de ellas. En la primera nos presenta dos tesoros, en la segunda nos presenta dos ojos y en la tercera nos presenta dos señores. Estas vienen unidas entre sí. Es el mismo mensaje que viene Jesús transmitiendo desde los versículos anteriores. Todo este capítulo 6 viene en un mismo contenido. Y Jesús está hablando en este momento sobre algo que era relevante para su audiencia. Era algo importante para aquellos que estaban escuchándolo en ese momento. En el Medio Oriente, en aquel tiempo, los bancos no eran algo que la gente, no eran muchos primero que todo, y no era algo tampoco en que la gente confiara demasiado. Ellos, por lo tanto, cuando habla acerca de tesoro, esto se refiere a aquello que la gente quería más, las cosas que la gente valoraba más, lo que para ellos era de mucho valor. Entonces lo que hacían ellos era que los guardaban en sitios dentro de su casa, ocultándolos en un lugar secreto. Muchas veces lo hacían incluso debajo del piso. Y esto abarcaría posesiones tanto como vestidos, joyas, metales preciosos, incluso personas que guardaban cierta clase de alimentos que eran tal vez difíciles de conseguir. Y la instrucción de Jesús es: no os hagáis tesoros en la tierra. Y esta palabra tesoros significa riqueza. Esto, cuando nosotros hablamos de tesoros, nosotros por lo general tenemos como en mente una caja de esas selladas que traen ese candado y que al abrirlo encontramos cualquier cantidad de oro, cosas hermosas, dinero posiblemente. Pero cuando Jesús se refiere a riquezas, está hablando en sentido general, a aquello que nosotros apreciamos, aquello que para nosotros tiene un contenido y alto valor para cada uno de nosotros. Esas son las riquezas. Es una palabra mucho más amplia, aparte de dinero, porque el dinero desde luego es parte de esas riquezas y de eso se trata también este punto. Pero va más allá que el dinero. Aquellas cosas, vuelvo y repito, que nosotros apreciamos y que para nosotros tienen un valor que es único, no es comparable con ninguna otra cosa. Hay personas que guardan, digamos, retratos, hay personas que guardan un recuerdo que su tatarabuelo se los dio y para ellos eso es invaluable y es algo que ocupa un lugar principal en su corazón. Entonces, riquezas es aquello que nosotros valoramos. Cuando nosotros hablamos de riquezas, volviendo al contexto, en el tiempo antiguo, lo que era la ropa, el vestido, era algo que era muy preciado, era algo en que la gente invertía, era algo que la gente compraba, esos vestidos, esos trajes, ellos lo compraban y si tenían un dinero, nosotros en la actualidad pues invertimos en diferentes cosas, pero ellos compraban ropa, compraban vestidos y eran ropas elaboradas con telas finas, que en ese momento eran difíciles de producir. Por ejemplo, cuando vemos Eliseo, este siervo de Eliseo, cuando este hombre había sido salvo de aquella lepra que tenía, si ustedes recuerdan bien el pasaje, este siervo, ellos le dijeron, Amán le dijo a Eliseo que quería, que él le daría lo que quisiera, y él le dijo, no, yo no quiero nada, simplemente vete, dale gloria a Dios, pero yo no quiero nada. Pero el siervo de Eliseo, él sí le entró codicia y él dijo, no, yo me voy a ir detrás de él. Y se fue corriendo, lo siguió y de hecho él pidió unas cosas a nombre de Eliseo que él no había solicitado. Y entre esas cosas iba ropa. Cuando vemos en Segunda de Reyes 5:22, dice que él le pidió un talento de plata y 2 vestidos nuevos. O sea que los trajes, el vestido era algo importante. Cuando Josué y sus hombres tomaron Jericó, nosotros vemos también que
Dios había advertido que nadie tocara nada, que todo lo dejaran allí. Nada podían tomarlo porque eso se convertiría en un anatema. Entonces nosotros vemos cómo Acán fue tentado por el oro y la plata. Y en Josué 7:21 nos dice que él no solo tomó el oro y la plata, sino una bella prenda babilónica, porque eran prendas de un alto valor. Eran telas que se venían de los persas, de todas esas zonas, que era algo difícil de adquirir y era bastante costoso. Y Jesús dice en Mateo 6:19, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Aquí advierte de la polilla. Primero dice, no hagáis tesoros en la tierra. Y vemos que parte de esos tesoros, eso que ellos adquirían, y por eso es que Jesús lo menciona, porque era algo que ellos entendían perfectamente lo que él estaba diciendo. Dice, donde la polilla y el orín corrompen. La polilla todos sabemos qué es. Es una pequeña mariposita que tiene inclusive ciertos círculos en sus alas que vienen diferentes variedades. Yo estaba viendo fotos de polilla y es increíble. Y ellas están bonitas. Esas maripositas producen larvas que si usted tiene un traje muy bonito, ellos persiguen la ropa. Si tiene un traje muy bonito guardado en su closet, que usted escasamente se lo pone. No es extraño que si una polilla se le inserta en su closet, ellos van a crear larvas y esas larvas terminan consumiéndose lo que es su traje. Lo acaban, lo consumen. Ese es lo que se conoce como el moth, que son esos pequeñas larvitas que se crean o se forman dentro de la ropa, precisamente por estas maripositas, y terminan con la ropa. O sea que estas personas invertían en esos trajes finísimos, costosísimos, como unas acciones, diría yo, en donde invertían el dinero, los guardaban muy bien guardados. Cuando los iban a sacar, resulta que esa inversión estaba perdida porque la polilla los había dañado, los había destruido. Y eso es lo que quiere decir el Señor Jesucristo. Y cuando hablamos de esta polilla, incluso la palabra, el Antiguo Testamento lo menciona como un objeto o algo de destrucción. En Isaías 59, hablando el Señor, precisamente aquellos que confiaban en sí mismos, dice en Isaías 59, he aquí que Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos se envejecerán como ropa de vestir y serán comidos por la polilla. Así que el hecho de invertir en este tipo de ropa era algo que el Señor les está diciendo. Eso es algo que se pierde. Eso no va a ser duradero. Eso no va a perdurar. Y cuando habla de la palabra orín, esta palabra es traducida como corrosión, como óxido. Y en otras formas significa literalmente comerse, como cuando el óxido se come un metal. De esa misma manera, ese óxido consumía incluso aquellas piedras preciosas que tenían mucho valor, las destruía. El orín no solamente se refiere a la corrosión de metales preciosos, sino también a aquella corrosión o destrucción o el comerse los alimentos que ellos guardaban en esas despensas para largo tiempo. Recordamos aquel rico que quería ampliar más sus graneros para guardar y almacenar más comida, porque ese también era una de los, costumbres que ellos tenían para tener almacenado, porque sabemos la situación en que ellos vivían. Entonces Jesús les está hablando aquí claramente. Cuando habla del orín, el orín corrompe, o sea que destruye o hace desaparecer aquello que ellos tienen como muy valioso. Ese es el punto que Jesús quiere mostrar aquí, que aquellas cosas que ellos consideran muy valiosos, al final de cuentas, no van a perdurar. Dice, y donde ladrones minan y hurtan. La palabra minar literalmente significa excavar. Las casas en aquel tiempo eran construidas de adobe. Armaban esos ladrillos de adobe, los pegaban con el mismo adobe y así hacían las paredes. Precisamente por el contenido de este metal, de este material,
Era muy fácil con alguna cosa puntiaguda romper ese barro y por ahí penetraban en las casas. O sea que aquello que ellos hubiesen guardado de una manera muy cautelosa, que para ellos era secreta, los ladrones entraban y se la llevaban. Y eso es lo que vemos actualmente. Incluso nosotros en estos tiempos modernos, ya la gente no confía ni en esas cajas de seguridad que hay en los bancos, porque incluso los bancos son vulnerables a muchas situaciones. Por eso vemos cómo el mismo gobierno tiene un tipo de seguro para las personas que hacen sus ahorros, porque siempre existen riesgos, no solamente contra una quiebra de un banco, sino contra personas que pudieran hacer algo así. O sea que tener cosas valiosas en la casa era inseguro. Y Jesús quiere hacerles ver esto. Pero la pregunta en general entonces, ¿qué es lo que Jesús quiso decir? Cuando menciona estos ejemplos, haciéndoles ver a ellos que todo esto que en ese momento ellos guardaban, lo adquirían, lo tenían como una inversión, era algo que se iba a destruir. Entonces, cuando vemos aquí, notamos que Jesús está hablando en un imperativo. No os hagáis tesoros en la tierra. Es una orden. No los hagan. ¿Está Jesús entonces prohibiendo tener un dinerito extra, hacer unos ahorros para planear para el futuro, pensar en un fondo de retiro? ¿Está Jesús prohibiendo que la gente haga inversiones en algún otro lugar? No, definitivamente no es eso lo que el Señor Jesucristo está diciendo. No es lo que está diciendo. Porque de hecho vemos en la Escritura cómo hubo hombres de Dios que Él mismo prosperó económicamente. Vemos personas como Abraham, Job y David, que obviamente no fueron condenados por tener dinero. No fue esa la razón. La Biblia enseña incluso que un hombre piadoso dejará incluso herencia para sus nietos. La Biblia lo dice, Proverbios 13:22, dice, el bueno dejará herederos, o sea, el hombre bueno dejará herederos. Y la Biblia de las Américas dice, deja herencia a los hijos de sus hijos. O sea que sí hay un mandato de la palabra a ser prevenidos. Pablo enseña el mismo principio en 2 Corintios 12:14. Él dice, he aquí por tercera vez estoy preparado para ir donde vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Aquí dice, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. O sea que debemos planear, debemos ahorrar. La Biblia por muchas partes nos habla a nosotros de ser prevenidos, cuando pone incluso ese ejemplo de la hormiga, comparándolo con el perezoso, que la hormiga trabaja durante el verano para guardar para el invierno. O sea que Jesús no está prohibiendo eso. Él no está prohibiendo en eso de ninguna manera. Él no está condenando el tener dinero. Tampoco que debamos guardar. De hecho, el libro de Proverbios nos manda a ahorrar, Proverbios 21:20. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. En ese tiempo, el aceite era algo también muy valioso. Tener aceite era algo que todas las personas lo hacían. Entonces aquí nos está diciendo, tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio. O sea que siempre la Biblia nos manda a ahorrar. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el Señor Jesucristo? Cuando vemos este versículo, no os hagáis tesoros en la tierra, lo que está diciendo Jesús es, no se fijen tanto en lo que ustedes hacen aquí en la tierra porque lo van a perder. Jesús no está prohibiendo que nosotros invirtamos aquí en la tierra en aquello que es necesario para nosotros. Pero él lo que está diciendo es, ustedes no se fijen tanto en lo terrenal porque lo van a perder, inviertan más bien en lo celestial, donde será duradero, será eterno. Nada lo va a dañar. Y el primer argumento que manifiesta el Señor Jesucristo aquí es que la polilla ni el orín que corrompen y los ladrones minan y hurtan, allá no van a penetrar. Nada de esto va a existir. Entonces, al atesorar todo aquello que es en las cuestiones celestiales, es algo que es duradero y eterno. En eso es que Jesús quiere que nosotros invirtamos. Y el primer argumento entonces aquí, lo que está expresando aquí,
el Señor Jesucristo es que las posesiones terrenales son inseguras, se pierden y no van a durar para siempre. Ese es el primer punto. Un comentario que hizo John Stott sobre este versículo, él dice, este versículo no prohíbe ser prevenido en la provisión futura, sino ser codiciosos como los avaros que atesoran o los materialistas que siempre quieren más. Y cuando nosotros nos encontramos en este país y cuando escuchamos personas en otros lugares que quisieran emigrar a este país, nos damos cuenta que el sueño americano es siempre adquirir más ropa, más dinero, más cosas, más propiedades, más carros, más, queremos más y más y más. El closet está que no le cabe absolutamente nada y más ropa. Zapatos está eso que no hay dónde acomodar los zapatos, más zapatos. Queremos siempre más, más y más. Y esto es precisamente lo que está diciendo esto. Incluso una persona una vez mencionó que el sueño de esa persona era adquirir muchísimo. Todo aquello que él nunca había podido tener. Darle a sus hijos todo aquello que él fue escasamente apartado de ellos. Pero que lo que pueda gastar, no invierta todo su dinero y que le quede para seguir comprando. Esa es la idea del sueño americano, querer más, más y más. Y Jesús está diciendo simplemente otra vez que todo lo que nosotros adquirimos lo perderemos. No va a ser duradero. Incluso si nosotros lo adquirimos y lo tenemos, en algún momento vamos a morir. Y como dice popularmente, eso no lo podemos llevar con nosotros. Y es más, si nos lo pudiéramos llevar con nosotros, allá no nos va a servir porque vamos a tener un cuerpo totalmente diferente. Pero hay personas que no quieren llevárselo todo. Y había una historia de una persona que estaba gravemente enferma. Y él le había dicho a su médico, le había dicho al pastor y le había dicho al abogado que cuando él fuera a morir, él quería que le depositaran cierta cantidad de dinero. Les dio $30,000 a cada uno, que cuando él muriera, esos $30,000 los pusieran en el ataúd. Y llegó el momento de su muerte, cada uno se apareció allá. A la hora de entregar el dinero, dice el pastor, estaban los tres reunidos y dice, lo que pasó es que en la iglesia se necesitó comprar ciertas provisiones y pues yo gasté $10,000. Aquí voy a echar $20 en el sobre, $20,000 en el ataúd. Después viene el médico y le dice, no, precisamente hablando de eso, yo también en el hospital necesitamos ciertos materiales médicos. Y pues yo gasté 20 y aquí voy a poner 10,000 en el ataúd. Cuando viene el abogado y dice, no, pues la verdad ustedes están haciendo eso, yo lo que voy a hacer es que yo tuve que invertir, pero yo voy a poner un cheque personal. Y eso es lo que tira en la caja. O sea que lo que vemos aquí es que nadie tiene nada seguro, incluso de las personas que pueda tener a su alrededor que crea que son las de absoluta confianza. Nada hay seguro y nada nos vamos a llevar con nosotros. Y la realidad es que cuando nosotros partamos, nada vamos a llevar. Y tenemos que tener en cuenta las palabras de Job. Cuando Job en 1:21 dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de irme. Esa es la realidad. Un día todo nuestro oro, todos nuestros vehículos, todas nuestras propiedades, toda nuestra ropa, todos nuestros zapatos, todo lo que podamos acumular se va a quedar aquí. Se va a quedar aquí. Y muchas veces la palabra también dice que no sabemos ni quién va a ser el último que sale beneficiado de todo ello. ¿Por qué entonces deberíamos enfocar nuestras vidas en almacenar lo que tan fácilmente puede resbalar por entre el medio de nuestros dedos? Esa es la pregunta. Jesús sí quiere que nosotros tengamos tesoros, pero Él quiere que tengamos tesoros eternos. Es lo que Él continúa diciendo en Mateo 6:20. Si no haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Mientras que los tesoros terrenales son temporales, son fugaces,
son inseguros. Los tesoros celestiales son eternos, son duraderos, nunca pueden ser quitados. El apóstol Pedro incluso se refirió a esto como aquella herencia incorruptible, inmaculada y que no se desvanece, en primera de Pedro 1:4. Es esa herencia para cada uno de nosotros como creyentes. Dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Y Pablo nos dice también que aquellas cosas que nosotros, que actualmente tal vez no las podamos ver, esas cosas son eternas, 2 Corintios 4:18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales. Todo aquello en que nosotros invertimos, compramos. Nadie está diciendo tampoco que no se deba comprar, que no se deba vestir, o que se deba andar con un solo par de zapatos. No estamos yendo al extremo, ni con un solo pantalón, una sola camisa, sino que estamos hablando acerca de aquellas personas que valoran tanto aquellas cosas que para ellos es su mayor tesoro. Para ellos eso es lo más significativo. Si no, haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompe, donde ladrones no minan ni hurtan. Jesús dijo algo similar también en el libro de Juan, capítulo 6, versículo 27. Él dijo, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Y él dice, la cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a este señaló Dios el Padre. Entonces aquí viene otra pregunta. ¿Cuáles son esos tesoros que hacemos nosotros en el cielo? Nosotros no sabemos tampoco. La Biblia no nos habla acerca de nosotros. Pero según la literatura judía, se refiere a todo aquello que es bueno, que nosotros hacemos y que es significativo, que es eterno, que proviene de todo aquello que nosotros hacemos aquí en la tierra. Esos son los tesoros. Todo aquello que es eterno, todo aquello que es bueno, todo aquello que es significativo. Esos son los tesoros que acumulamos allá en el cielo, basado en lo que nosotros hacemos aquí en la tierra. O sea que nosotros, en nuestro caminar cristiano, a manera que nosotros vamos obedeciendo a Dios, a manera que estamos agradando a Dios. Y la Biblia también nos muestra cantidades de versículos donde dice que nosotros recibiremos recompensa, como lo hemos venido observando anteriormente. O sea que todo eso que hacemos se acumulan en el cielo como tesoros que al final van a ser esas recompensas que nosotros recibiremos. Todo lo que nosotros invirtamos en el reino de los cielos será eterno. Allí perdurará por la eternidad. No será destruido ni será robado. Y aquí viene el punto principal de esta corta primera parábola que el Señor menciona. Versículo 21. Porque donde esté vuestro tesoro, allí también vuestro corazón. Y si analizamos aquí, el Señor Jesucristo cambia del plural al singular. Está diciendo vuestro y está diciendo tesoro, no está diciendo ni ustedes ni tesoros. Entonces la pregunta para cada uno de nosotros, ¿cuál es nuestro tesoro? ¿Qué es lo que más cada uno de ustedes valoran como esencial, como lo más valioso para ustedes, como aquello que ustedes atesoran como algo que no tiene ningún valor en el comercio porque es absolutamente valioso? O sea, que no lo venderían ustedes por ninguna cosa, que ustedes guardan como su más íntimo y valioso tesoro. Aquí está. ¿Cuántas cosas pudieran ser nuestro tesoro? Incluso cosas buenas, que son nuestro tesoro, que lo valoramos tanto que eso se puede llegar a convertir en un mismo ídolo. En un mismo ídolo que pone a Dios
en un segundo lugar. Un tesoro que lo ponemos tanto que nos olvidamos de todo. Nada ocupa otro pensamiento, interés o deseo, sino satisfacer ese tesoro que nosotros tenemos guardado. Y ese es el punto principal que Jesús quiere manifestar aquí. Porque cuando nosotros hablamos de la palabra corazón, esta palabra significa, no es el corazón, que ese órgano que palpita y que hace circular la sangre a través de todo nuestro cuerpo. Eso está hablando de nuestros más íntimos deseos, de nuestra personalidad, de aquello que nosotros somos. Es lo que en realidad somos. Porque donde está nuestro corazón, eso va a jalar, va a atraernos a llevar a cabo esos deseos, esa realización de lo que nosotros estamos haciendo. Donde está nuestro tesoro, eso aquello que nosotros valoramos, es lo que va a arrastrar nuestro corazón a actuar. Eso es como una puntilla que se le pone un imán, ese imán la atrae hacia él. Es como cuando vemos el girasol que siempre está moviéndose en dirección a donde está el sol. Es una atracción. Donde está nuestro tesoro, donde está aquello que es lo que nosotros más valoramos, eso es lo que va a mover nuestro corazón, va a mover nuestro interés, va a mover todo aquello que nosotros hacemos. Para muchas personas pudiera ser su misma pareja. Para otras personas puede ser un vehículo. Para otras personas puede ser una casa, que la casa es su máximo tesoro. Yo conozco a alguien que tiene una casa hermosa, pero esa persona lo único que hace es, hace una cosa, hace otra, invierte aquí, construye allá y la tiene preciosísima. Pero el interés o lo que uno puede ver es que su atracción es esa, ese es su tesoro, eso es lo más valioso. Pero como hablaba el Señor Jesucristo, una casa puede quemarse, Dios no lo quiera, puede quemarse. Un carro puede ser robado, puede ser desmantelado. En la casa se pueden entrar con todas las seguridades que podamos tener. Se pueden entrar y se llevan aquellas cositas que pudiéramos tener guardadas. Esta es una gran realidad. Entonces lo que está manifestando aquí es que donde esté ese tesoro, ahí estará nuestra confianza, allí estará nuestro gozo, allí estará nuestro deleite. Y todo hombre se va a transformar de acuerdo al tesoro que tenga. Hay personas también que conozco yo, que son unas personas hábiles, haciendo inversiones, manejando dinero, y son tremendos. Pero el interés de esas personas es solamente eso, en eso viven pensando, solamente en eso, ni siquiera tienen tiempo para la familia, ni siquiera tienen tiempo para esparcimiento o hacer otra cosa. Porque su interés está solamente en eso. Y eso es lo que nos está diciendo el Señor aquí. Donde esté nuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón. Y todos tenemos tesoros. Cada uno de nosotros tenemos un tesoro que valoramos. Tal vez no lo hacemos manifiesto. Tal vez no sea tan observable. Pero cada uno de nosotros en nuestro interior tenemos un tesoro. Y ahí es donde el Señor Jesucristo dice, donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Eso te va a controlar, eso te va a mover, eso te va a hacer accionar. Ese tesoro. Tenemos que examinarnos entonces y ver realmente dónde es que nuestro corazón está. Evitamos de pronto la lectura de la Biblia, las reuniones de congregación para estudiar la palabra, porque no, es que ahora viene la novela a tal hora. No, ahora lo veo por Zoom, voy a poner el televisor aquí con la novela y aquí me estoy conectando con los hermanos. No, le pongo ahí que no se vea la imagen y el audio y veo la novela. Y los hermanos, estoy ahí. ¿Cuál es tu intención? ¿Aprender de la palabra o estar siguiendo esas otras cosas? ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Pensamos en Cristo y su palabra o estamos soñando continuamente con
No, es que tengo que trabajar porque tengo que comprarme tal y tal carro. No, que tengo que hacer esto y lo otro. No, que tengo que llevar a cabo ese viaje que tengo planeado allá, a Arabia Saudita, y cualquier cosa. ¿Dónde está nuestro corazón? Eso es lo que está presentando el Señor. Jesús habla en estos 3 versículos acerca de 2 inversiones. En la tierra, donde todo aquello se perderá, o en el cielo, donde todo va a ser duradero. Pero entonces ahora cambia a otra perspectiva. Mateo 6:22. Él dice, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Esta metáfora que el Señor manifiesta aquí acerca de que la luz es la lámpara, es diría yo, es algo que muchos, estuve leyendo mucho y es un poco difícil de interpretar si nosotros no nos basamos en el contexto. Es por eso que yo siempre insisto, nosotros cuando leemos la palabra tenemos que leerla en el contexto. La palabra ojo es la palabra oftalmos, donde conocemos nosotros la palabra, o de donde viene la palabra oftalmología. Es ese órgano por el cual nosotros podemos ver. La luz entra a través de los ojos, penetra nuestra mente, mi mente comprende la luz y todo lo que esa luz revela, y por eso es que nosotros podemos ver. Pero aquí el Señor está diciendo que la luz, el ojo es la lámpara, es ese reflejo. Jesús presenta un ojo bueno, lo cual daría luz a todo el cuerpo. La luz, siempre tenemos entendido, es una similitud, un simbolismo que se refiere a lo que es lo bueno, lo santo. También presenta un ojo malo, que traería oscuridad a todo el cuerpo. Esto se refiere también al pecado, la maldad, que es lo que simboliza la oscuridad. Es decir, que esa lámpara que es el ojo manifiesta si el cuerpo está lleno de luz o el cuerpo está lleno de oscuridad. Eso es lo que vemos de la manera clara. Pero lo que se está manifestando aquí es que la vida de una persona está determinada por la clase de lámpara que tenga. Podríamos sugerir que lo que Jesús está haciendo aquí es usar el ejemplo de la vista natural para que nosotros podamos entender que lo que Él quiere hacer ver en nosotros es que tengamos una vista espiritual. Una vista que no es temporal, una vista que es eterna. Y Jesús nos está llamando a nosotros a eso. Es obvio que el ojo tiene una perspectiva eterna. El buen ojo tiene una perspectiva eterna, de acuerdo al contexto que estamos viendo. El buen ojo tiene una perspectiva eterna que invierte en lo eterno. El mal ojo tiene miopía. El mal ojo no puede ver más allá de cierta distancia. Entonces el mal ojo se va a enfocar en lo que es terrenal, en lo que se pierde, de acuerdo a lo que Jesús está diciendo. Entonces, cuando Él está hablando de esto, en otras palabras, Él está hablando que el buen ojo, ese ojo que es espiritual, ese que tiene esa visión 20/20 espiritual, se va a enfocar en las cosas que son eternas, va a invertir en las cosas que son eternas. El mal ojo no va a ver más allá de lo que tiene al frente y se va a basar y va a vivir una vida terrenal, una vida temporal, una vida de inversión pasajera, y allí va a quedar. Eso es lo que nos está diciendo la palabra. Así que si la luz que hay en ti hay tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Cuando un ojo está despejado, todo el cuerpo está lleno de luz. Cuando un ojo está cubierto, está lleno de oscuridad. Cuando un ojo está cubierto por el pecado, todo su cuerpo estará en pecado. Cuando un ojo está infectado por la contaminación de muchas cosas que se pueden estar observando terrenalmente,
y entre ellos incluye cualquier serie que pudiéramos nombrar aquí, con el alcance que hay ahora con los teléfonos celulares, la televisión, el computador, si se contamina de esa manera, todo su cuerpo se va a contaminar, se contamina su mente, su corazón va a ser contaminado. Cuando el ojo está nublado por el pecado, está cubierto por el mal, entonces está lleno de oscuridad. Como cristianos pasamos nosotros de una ceguera que nosotros teníamos. Nosotros teníamos esa catarata del pecado que no nos dejaba ver las cosas de Dios. Ahora hemos sido renovados, hemos sido nacidos por el poder de Dios nuevamente y tenemos una visión 2020. Tenemos una visión y es por eso que Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Quien me sigue no caminará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de las tinieblas. Así es. Quien me sigue no caminará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Incluso somos llamados hijos de la luz. Primera de Tesalonicenses 5:5. Hemos sido transferidos del reino de las tinieblas al reino de la luz. O sea que anteriormente nosotros estábamos en una ceguera total, pero ya estamos en la luz. Primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos sacó o nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Somos personas nuevas, somos personas que tenemos luz. Mateo 6:23 continúa diciendo, así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuánto no serán las tinieblas? Cuando nosotros vemos esta palabra tinieblas, refuerza de una manera fuerte lo que acaba de hablar respecto al corazón. Era lo que mencionaba yo anteriormente. Ya que el ojo sigue el corazón o la mente. Si nuestro ojo está fijo en lo eterno, de esa manera va a mover nuestro corazón. Si nuestro ojo está fijo de esa manera corta, miope en lo terrenal, nuestro corazón también nos va a atraer a lo terrenal. En consecuencia, si nosotros nos enfocamos en este mundo terrenal, nuestro corazón se volverá egoísta, nuestro corazón se volverá codicioso, nuestro corazón se volverá mundano. Todo el cuerpo viviría entonces en oscuridad. El hombre cuyo corazón atesora solamente de este mundo, siempre estará viviendo en esas condiciones, de una manera malvada, codiciosa y egoísta. Y por último, ese ojo lo va a llevar a un estilo de vida pagano que en ningún momento va a manifestar ser cristiano. Esa es una realidad. Y ese es el punto que Jesús le dice a sus discípulos en aquel sermón del monte. Y eso es lo que Él nos repite a nosotros hoy en día. Lucas 11:36 dice, así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con todo su resplendor. Esa es la promesa. Esa es la realidad de que nosotros como cristianos tenemos esa luz que dice aquí, que no nos aleja todas las tinieblas, entonces seremos luminosos como una lámpara que emite ese resplendor. Pero esa luz que emitimos nosotros como lámpara es precisamente porque hemos sido receptores de la luz que Cristo nos ha dado a cada uno de nosotros. Y ya en esta última metáfora, después de contrastar Jesús los tesoros celestiales, donde está nuestro corazón, con ese ojo bueno y malo, ahora el Señor habla de dos amos. Él dice en el versículo 24, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro.
Jesús en este contexto no está hablando de nosotros como lo hacemos en el tiempo actual. Nosotros aquí podemos tener dos trabajos, nosotros podemos tener dos empleadores, dos jefes. Estamos trabajando en diferentes lugares. Pero cuando se está manifestando aquí que no se puede tener dos amos, en el tiempo antiguo las personas, los señores, que dice aquí dos señores, estos eran personas que compraban esclavos como comprar una oveja o un buey. Esos eran elementos para uso del amo. Esas eran personas que estaban al servicio total de su amo. Eran personas que no disponían de un tiempo en absoluto, porque eran personas que estaban en ese constante servicio de su amo en todo momento, a lo que él requiriera. Entonces, de ninguna manera pudiera servir a otra persona. Y eso es precisamente el enfoque que tiene Jesús. No puede. Él no está diciendo, tal vez pudiera hacerlo. Dice, no puede. Porque un amo está sometido a un esclavo está sometido a su amo. Depende de lo que él requiera las 24 horas. No se puede ir a trabajar con otra persona. Pero él en sentido figurado lo pone como si se pudiera hacer. Porque de una forma u otra amaría a uno más que el otro o estimaría al otro. Cuando el Señor está hablando de esto, Él está hablando claramente que un esclavo no puede servir a dos amos porque es imposible. Y este argumento sobre los dos señores o los dos amos es el punto también principal que el Señor quiere manifestar aquí. Él nos ha hablado de los dos ojos, Él nos ha hablado de los dos tesoros, esos tesoros que son riquezas, pero aquí viene el punto donde Él cierra lo que Él quiere decir. Cristo explica entonces por qué es imposible ser esclavo de dos amos al señalar que el corazón del esclavo no se puede dividir. No se puede dividir. No puede servir a dos. Porque o aborrecerá a uno y amará al otro. Él ya lo pone en un sentido figurado, que si aún fuera posible, iba a inclinarse más por uno que el otro. Y cuando hablamos de riquezas aquí, cuando dicen no podéis servir a Dios y a las riquezas, aquí es donde está el punto. Riquezas es una palabra que es traducida como mamón en el inglés, en el griego, en el hebreo, en este otro idioma, el arameo. Mamón, esas riquezas, ese era como un dios de las riquezas, el dios de poder. El hombre que intenta servir a dos propietarios diferentes, pronto va a descubrir que su lealtad se va a inclinar a favor del uno más que del otro. Siempre va a inclinarse más a favor de uno que del otro. Durante un tiempo puede engañarse a sí mismo, pensando que no. Sí, yo los amo igual, yo los controlo igual, pero finalmente va a darse cuenta que se va a inclinar más por el otro. Y esto es algo que lamentablemente lo podemos ver en este tiempo. Personas se encuentran en diferentes circunstancias, tal vez en situaciones donde en su trabajo, jefes, con sus secretarias, con las personas que tienen a su lado, sus asistentes, y creen que ese corazón de él o de ella, pero de ambos lados, puede estar siempre nivelado en ese mismo sentimiento hacia ambas personas, que no debería ser, pero finalmente se va a terminar inclinando por uno de los dos. Y tristemente y por lo general es por su secretaria o su asistente. Siempre el corazón se va a inclinar a uno de los lados. Por eso que no se puede jugar con fuego. Es por eso que en los versículos anteriores hablábamos de la tentación. Y aquí el Señor Jesucristo está poniendo esa gran tentación, que es la tentación a las riquezas en comparación con Dios. Toda aquella persona que está obsesionada, eso es una obsesión,
por las riquezas, terminará siempre viéndose arrastrado por ellas y dejando a un lado a Dios. Así es como se muestra aquí. Un excelente ejemplo de aquellas personas que creen, que piensan que pueden dominar. No, yo estoy trabajando, yo estoy haciendo dinero, pero no, Dios sigue estando allí. Un claro ejemplo de que finalmente el amor, la pasión, la obsesión por el dinero va a terminar alejándolo. Es el ejemplo que tenemos de Judas. Judas anduvo con el Señor 3 años. Judas andaba con él para donde él iba, aprendió de él, fue instruido por él. Pero ¿qué sucedió? Finalmente, su amor por las riquezas, por esas 30 monedas de plata, fue que lo inclinó a él a entregar al Señor. Y no solamente eso, con ese beso hipócrita que lo entregó. O sea que vemos aquí que las riquezas, por lo general, tienden más a jalar a la persona y alejarla de Dios. Su amo era Mamón, el amo de Judas. Pero aquí también nosotros podemos ver a través de la Escritura cómo el mismo apóstol Juan nos advierte a nosotros de esto. Dice, no améis al mundo, ni a las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Y ese mundo se entiende como las riquezas que incluyen el mundo. Si alguien se obsesiona y se apasiona más por lo que el mundo le ofrece, el amor de Dios no está en él. No está en él. Esta enseñanza es una aplicación del primer mandamiento, donde dice, no tendráis dioses ajenos delante de ti. Porque cualquier otra cosa que nosotros amemos antes que a Dios se convierte en un ídolo. No tendrás dioses ajenos delante de mí, Éxodo 23. Y este mandamiento es fundamental y básico para mantener todos los preceptos de Dios. Dios es un Dios celoso. Dios es un Dios que demanda lealtad. Dios es un Dios que no quiere nada en medio nuestro. No quiere otros dioses, no quiere otros ídolos, no quiere algo que absorba nuestro interés antes que Él. Y eso también fue el caso del joven rico. El joven rico, recordamos, se le aparece al Señor, maestro bueno. ¿Qué cosa buena he de hacer para heredar la vida eterna? El Señor le dijo, ¿tú sabes los mandamientos? Ah, pues sí, hazlo. Cuando llegó el momento en que se vio confrontado con el Señor, bueno, entonces, como ya lo has cumplido, ve, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás herencia en los cielos. Pero la Escritura dice que él se entristeció muchísimo. Mateo 19, 22. Oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Su ídolo era el dinero. Él quería la herencia, él quería la herencia eterna. Él sabía lo que eso significaba. Pero era tanto su amor por el dinero que ese amo, que era el dinero, le impidió amar al verdadero amo, al Dios, al Señor, al verdadero Señor. De esa manera perdió la herencia eterna. El hombre que sirve al dinero y las cosas del mundo, pero afirma ser cristiano y amar a Dios, definitivamente está autoengañado. No está actuando correctamente, está manifestando algo que verdaderamente no siente. Está con la boca, está hablando de Dios, pero con su corazón o con sus hechos lo está negando, porque su inclinación está no por Dios, no por Dios. Cuando vemos esto entonces, el hombre que sirve al dinero y estas cosas entran en conflicto, pronto va a descubrir que los mandamientos de Dios, su palabra, el Señor, ocupan un último lugar. 1 Timoteo 6:10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Aquí está. Una palabra que es para cristianos.
para cristianos, personas que dicen ser cristianas, personas que asisten a la iglesia, personas que pueden estar prestando un servicio y que en realidad puede ser que su corazón esté inclinado al servicio puro del Señor. Pero ¿qué sucede? Que entra en la codicia, ese deseo de adquirir. Y el amor por el dinero, dice el versículo, el apóstol Pablo hablando, refiriéndose a aquellos creyentes, como quien dice, aquí hubo muchos como ustedes, que estaban aquí, pero ese amor, esa codicia por el dinero, los alejó del Señor. Los alejó. Y si fueron traspasados, la Biblia de las Américas la traduce como fueron torturados de muchos dolores. O sea que ese alejamiento por el amor al dinero le causó muchos dolores. Sufrimiento, sufrimiento. En la época de Elías, el profeta les ordenó, dice el versículo de Primera de Reyes 18:21, decidí cuál de los dos es realmente vuestro Dios y seguirlo. Debemos nosotros fundamentalmente seguir a Dios. Como dice Josué también, mi casa y yo serviremos al Señor. Ese es el llamado. No podemos servir a Dios y a las riquezas. Los tesoros terrenales son temporales, como dice el versículo primero. El primera metáfora. Nos tendremos y lo podemos atesorar, lo podemos tener con nosotros, nos van a traer. Y eso nos va a evitar que nosotros podamos ver cómo los tesoros eternos son más valiosos, porque nos obsesionan. Esa oscuridad del mundo que es temporal nos atrapa. Esa oscuridad temporal nos envuelve en este sistema del mundo de diversión, de atracción, de publicidad, de todo aquello que se ofrece como algo que es necesario y nos va a hacer arrastrar nuestro corazón a las cosas terrenales que se pierden, se pierden. Entonces debemos elegir entre servir a Dios o servir a las riquezas, pero no podemos estar en ambos. No podemos estar. Y finalmente, Jesús se enfoca en las riquezas y las posesiones materiales, porque esa es una de las áreas que a cada uno de nosotros más nos toca. Esa es una gran realidad. A cada uno de nosotros nos toca este tema de las posesiones, de las riquezas, del dinero, de adquirir y tener más. Nos toca. El único lugar sabio y seguro para poner nuestro tesoro es en el cielo. En el cielo. Si nuestro ojo no está enfocado en Dios y su reino, nuestra visión será muy corta, será míope. No veremos nada de lo que la palabra de Dios y el Señor nos ofrece. No lo veremos. Toda nuestra vida se desperdiciará corriendo en esa carrera de adquirir más posesiones y perderemos todo el tiempo. No solamente perderemos el tiempo, sino que perderemos todo aquello que tal vez nos afanamos, nos sacrificamos. Se convierte en esa meta absoluta, pasando por cualquier otra situaciones, incluso evitando o omitiendo ciertas cosas que debería tener por alcanzar ese objetivo final. Y eso se convierte precisamente en esa atracción que es nuestro tesoro. Es imposible servir un Dios Mamón, es el Dios de las riquezas, y servir al Dios Todopoderoso, al Señor. Es imposible. ¿Cuántas cosas más necesitamos nosotros? Esa es la pregunta. ¿Cuántos zapatos más necesitamos en nuestro closet? ¿Cuántas más camisas? ¿Cuántos más vestidos? ¿Cuánto más necesitamos? ¿Qué prefieres, el sueño americano o el reino de los cielos? El hombre que vive para la riqueza y las posesiones finalmente va a odiar a Dios. Y eso es lo que tenemos nosotros que guardarnos. Porque nuestro amor debe estar siempre enfocado en el Señor.
Así que mis hermanos, esto es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. ¿A qué Dios vamos a servir? ¿Al Dios Todopoderoso o al Dios de las riquezas? ¿Dónde está puesto nuestro ojo? ¿Dónde está? ¿En lo eterno o lo terrenal? Y principalmente observar en cada uno de nosotros cuál es ese tesoro que tenemos dentro de nosotros. Y aprender a, diría yo, de evaluarlo, a no verlo de esa manera en que nosotros lo estamos endiosando. Porque vuelvo y repito, puede ser algo bueno, pero tenemos que no verlo con ese valor tan poderoso que nos aleja del mismo amor de Dios. Mis hermanos, que podamos siempre escoger entre servir a Dios, como dijo Josué. Yo y mi casa serviremos al Señor. Amén. Oramos.